Era mucho dinero. En ese tiempo, el gobierno de Tabasco había contraído una deuda pública por una cantidad similar. Hay un paralelismo en cuanto al excesivo gasto de campaña y el monto de esa deuda. Además, había aportaciones de Cabal Peniche, dueño del entonces Banco Unión y quien, por cierto, también había dado dinero al PRI Nacional para financiar la campaña de Zedillo. El 28 de mayo de 1999, Carlos Cabal Peniche, desde una prisión en Melbourne, Australia, reveló al periódico The Miami Herald que en 1994 había contribuido con $25 millones para las campañas políticas del PRI. Justificó sus aportaciones diciendo que donativos de esta clase eran normales en México, eran parte del sistema entre empresarios y políticos. Más tarde, cuando se rescató a los banqueros, este dinero fue a parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y se convirtió en una deuda pública que todavía estamos pagando todos los mexicanos. En fin, comenzamos a revisar el contenido de las cajas y por ser tantas, tuvimos que rentar una habitación en el Hotel Canadá, cerca del Zócalo. No nos costó mucho ordenarlo porque todo estaba organizado en carpetas verdes de las que se emplean para la contabilidad. Se hizo la suma de los comprobantes de gasto y dio la cantidad de $70 millones que equivalían a unos 270 millones de pesos. La ley electoral de Tabasco establecía como tope de campaña 3 millones de pesos. Se procedió por la vía legal, pero como siempre, los que invocan para todo el Estado de Derecho y el respeto a las leyes, le dieron carpetazo a nuestra denuncia. Es necesario recordar que este asunto lo manejó el panista Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República en el gobierno de Ernesto Zedillo. Recuérdese que después de Salinas, los panistas mantuvieron el contubernio con Zedillo, y este no solo les entregó la Procuraduría, sino todo el Poder Judicial que está lleno de jueces, magistrados y ministros que comparten las posturas conservadoras y corruptas del PAN. El 2 de julio de 2006 nos aplicaron la misma receta. Se repitió la historia y con dinero y argucias legales, consumaron el fraude, dinero a raudales entregado por banqueros, empresarios, especuladores y gente de dudosa honorabilidad, pero con mucha plata. En suma, la democracia en México estaba convertida en una farsa, era la democracia de los donantes, la de los varones del dinero. En realidad se trataba de una oligarquía con fachada de democracia, que se les derrumbó el 1 de julio de 2018. Tras el fraude de 1994, decidimos continuar la lucha. En aquellos días el gobierno intentó, como lo siguió haciendo hasta lograrlo en 2013, privatizar la industria petrolera, en particular, las plantas petroquímicas. Cabe recordar que en aquel entonces, cuando Jesús Reyes Heroles, hijo, era secretario de Energía, las vendieron, o con el tiempo terminaron convertidas en chatarra. No hay duda de que hicimos todo para defender el patrimonio nacional. El movimiento de resistencia civil pacífica causó incluso el paro temporal en algunos campos petroleros de Tabasco. Por eso también me atacaron mucho. Encarcelaron a alrededor de 200 compañeros porque llegaba la policía y la determinación era que nadie opusiera resistencia, y que todos estuviéramos dispuestos a ir a la cárcel, esa era la consigna. Se acordó en una asamblea general, es más, se votó en la plaza pública. ¿Estamos dispuestos a defender el petróleo aunque tengamos que ir todos a la cárcel como parte de la resistencia civil pacífica? La respuesta fue, sí. Tengo grabada en la memoria, como una fotografía, la escena repetida de cuando llegaba la policía a los distintos lugares de protesta en toda la zona petrolera del estado. Recogía a manifestantes y otros tomaban de inmediato su lugar. Regresaba la policía y la escena se repetía. Así, hasta que las cárceles resultaron insuficientes. Además, en sentido estricto, no se tomaron las instalaciones petroleras, sino los caminos que conducen a ellas. Caminos que son al mismo tiempo las calles de las comunidades. El mensaje fue sencillamente, por mi pueblo no pasan. Recuerdo que durante una gira por Europa, Ernesto Zedillo ofreció a inversionistas extranjeros las plantas petroquímicas. Desde aquí, en plena movilización, mandamos el aviso de que no permitiríamos la privatización del petróleo en ninguna de sus modalidades y la información se difundió en todas partes. Zedillo regresó muy enojado y dio la orden a su secretario de Gobernación, Emilio Chuaifet, y al procurador, Antonio Lozano Gracia que nos apretaran. Giraron 12 órdenes de aprehensión en mi contra, por todos los delitos habidos y por haber, pero no se atrevieron a encarcelarme. Poco después, los panistas siguieron amenazándome con ese expediente. En esos días de protesta me descalabraron y estuve sometido a fuertes presiones. En Villahermosa, el gobierno sobrevolaba helicópteros muy cerca del techo de nuestra casa. Dos mujeres a quienes estimo mucho, Carmen Lira y Lourdes Galás,
Fueron a Tabasco y se llevaron a mis hijos a un hotel para protegerlos. Como el movimiento no menguaba, el gobierno respondió movilizando al ejército y a la Policía Judicial Federal. Me tocó llegar a uno de esos caminos bloqueados, en el poblado de Huatacalca-Nacajuca, en el preciso momento en que estaban frente a frente, 500 militares y como 1000 chontales.